Hola a todos. En estos tiempos en que los infectólogos se han convertido en estrellas mediáticas y te machacan todo el tiempo con el coronavirus, en la televisión y en todos los medios, yo no quiero sobrecargarte con más datos. Lo único que te quiero dar es una serie de recomendaciones y de visiones o impresiones personales que esta epidemia me hizo reflexionar y que se los quiero compartir. En primer lugar, el estudio epidemiológico más grande que tenemos sobre esta enfermedad, esta pandemia en curso, se hizo en China, pero es un estudio con muchos casos, muy significativo, porque se hizo en 72.000 pacientes. Esto yo se lo posteé en el Facebook para que lo lean, está ahí. Es un estudio que hicieron en el foco de origen de la epidemia, y en este estudio se determinó que el 80% de los pacientes tienen casos leves, y del resto, el 20% restante, un 15% tienen casos severos y un 5% casos críticos. Sin embargo, nosotros hemos visto situaciones que se escapan de este estudio epidemiológico, de estos números, que son, por un lado, el caso de Italia y por otro lado, el caso de Corea del Sur. En el caso de Italia se han visto mayores índices de mortalidad y en el caso de Corea del Sur menores. Los de Italia rondan el 6-7%, que es el doble de los casos más o menos en China, y el de Corea del Sur ronda alrededor de 0,9-1%, que es la mitad o menos. Con lo cual, esta variabilidad no depende y no se ha visto que haya mutaciones que afecten, si bien se han encontrado mutaciones en el virus europeo respecto del virus chino, aparentemente no sería exactamente igual, acumulan entre 8 y 9 mutaciones, el de Brasil creo que es el que más mutaciones acumula, el que se secuenció en Brasil y creo que tiene unas 16 mutaciones, pero ninguna de estas mutaciones afectó o afecta su capacidad de transmisión o su letalidad. Con lo cual yo creo que los factores que intervienen en las distintas tasas de letalidad en los distintos países son fundamentalmente tres. En primer lugar, un factor inmodificable que es la estructura de la población. No es lo mismo una población que tiene un 23% de adultos mayores, que sabemos que son los más comprometidos para los casos graves en esta enfermedad, como es Italia, a una población que tiene un 11% de adultos mayores, como es China, o una población que tiene un 16% de adultos mayores, como es Estados Unidos. Este factor, más otros factores que hacen a la prevalencia de ciertas enfermedades, como la diabetes, la hipertensión arterial, determinadas cardiopatías o enfermedades metabólicas, que esto varía en distintos países. Esto hace a la estructura y a la vulnerabilidad de una población determinada a esta epidemia del coronavirus. Pero esto es inmodificable, ¿sí? No podemos disminuir o aumentar el número de viejos, no podemos disminuir drásticamente el número de diabéticos. Después tenemos un factor modificable, un enorme factor modificable, yo creo que es el factor clave en la epidemia, que es el rol del Estado y la participación comunitaria. Ya vamos a volver a él. El tercer factor es la capacidad del sistema de salud. Pero este tercer factor, que también es un factor modificable, pero no a corto plazo, ¿sí? Porque si tenemos que construir nuevos hospitales, si tenemos que comprar o traer más respiradores, etcétera, no es algo que se pueda lograr de un día para el otro. Este factor, el tercero, está íntimamente relacionado con el segundo factor, que es la participación comunitaria y el rol del Estado. Las medidas del Estado tienen que ser claras y hasta ahora, por ejemplo, en nuestro Estado aparentemente lo son. Y después está la participación comunitaria. Quédate en tu casa y sobre todo no satures el sistema de salud. Hay un esquema que circula también estos días por internet que es el siguiente. Si este eje representa el número de casos y este eje representa el tiempo, teniendo un nivel umbral que podría representar la capacidad del sistema de salud, no es lo mismo que los casos se den muchos en corto tiempo a que se den más casos en más tiempo, ¿sí? Probablemente si nosotros tomamos el área comprendida en estas curvas, a lo mejor el número de casos totales en la curva azul y el número de casos totales en la curva roja sea el mismo. Pero seguramente este patrón epidemiológico tendrá mayor letalidad que este, por el mismo virus y frente a la misma estructura de población, con el mismo número de viejos, con el mismo número de pacientes diabéticos, etcétera, probablemente acá sea más letal que acá. ¿Por qué? Porque acá está saturado el sistema de salud y sabemos que los casos críticos, la tasa de mortalidad en los casos críticos depende mucho de la asistencia que el sistema de salud le pueda brindar. Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Qué es lo que estamos peleando? Estamos peleando por lograr esto, para no caer en este escenario que es el escenario que estamos viendo en algunos países como Italia, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Como te decía, quédate en tu casa, no salgas para nada que no sea esencial y sobre todo no satures el sistema de salud. No vayas a la guardia por cualquier pelotudez.
O sea, tenés moco, tenés una línea de fiebre, probablemente no sea coronavirus. No vayas a la guardia por dos razones. Si vas a la guardia, saturá el sistema de salud porque no era necesario que lo hicieras y te van a tener que atender. Segundo, también vos te exponés, porque no tenías coronavirus y a lo mejor en la guardia hay alguien que sí lo tiene. Tenés los signos que se consideran más, digamos, de riesgo de tener coronavirus, como tos y fiebre muy alta, gran decaimiento, etc. Bueno, tampoco vayas a la guardia. Hoy tenés líneas telefónicas para comunicarte y el personal de salud te va a informar sobre lo que verdaderamente tenés que hacer. En todo caso, el paciente que tiene un caso ya confirmado de coronavirus por serología, etcétera, por el hisopado, debiera controlar ciertos factores o signos de alarma, como ser la dificultad respiratoria y la frecuencia respiratoria que supere las 25 respiraciones por minuto. Ahí, si supongamos que la conducta fuese el aislamiento domiciliario, vos llamás porque te estás preocupando tu dificultad para respirar y seguramente te van a internar. Cuando te internen te medirán la saturación de la hemoglobina, te harán una placa de tórax y verificarán si tu caso es severo o crítico. Si es severo vas a ir a una sala de cuidados más con ventilación no invasiva, donde lo que van a tratar es de oxigenarte bien, pero sin la necesidad de que sea un respirador. Y si tenés factores de riesgo o tu caso es crítico, a lo mejor te ponen en una sala de terapia intensiva. Entonces, lo básico sería la higiene personal, lavado de manos, etcétera, que ya te explicaron en todos lados. El distanciamiento social, quédate en tu casa. El cuidado de los servicios de salud, no los satures, no vayas al pedo a la guardia. Que protejamos a los adultos mayores, sabemos que son los más vulnerables, tenés un abuelito y que no se puede quedar en casa porque tiene que ir a comprar algo que lo necesita, anda y comprárselo vos, punto. Pero no lo expongas, que no se expongan, explicáselo bien y que no salga de la casa. Y finalmente, ¿cómo veo yo el panorama? Obviamente se vienen meses duros, vamos a transitar un pico de epidemia que esperemos que sea dentro de este patrón y no dentro de este, pero eso no lo sabemos hoy, por eso tenemos que extremar las medidas, lo que nosotros podemos hacer para que sea así. Pero finalmente va a terminar como terminan todas las epidemias y cuando esto termine, lo que yo espero es que como sociedad, que la humanidad entera, porque esto es una cosa global, haya tomado las lecciones correspondientes de este tema y seamos a futuro más solidarios, pensemos menos en forma individual y más en forma de rebaño, porque somos todos un gran rebaño en la humanidad y nos tenemos que cuidar unos con otros. Si no, todo esto y todo lo malo que pasó con esta epidemia no habrá servido de nada. Y pronto, de acá a 10 años, de acá a 20 años, se vendrá la próxima epidemia y nos encontrará nuevamente sin estar preparados. Bueno chicos, saludos para todos y cuídense, cuídense.